testimonio que nos dio Maribel, y yo creo que refleja y va muy acorde a lo que vamos a compartir en esta mañana. Cuando a veces hay momentos y etapas en la vida donde pensamos que Dios nos ha olvidado, que Dios se ha quedado como callado y no presta atención a nuestras realidades y a las situaciones de nuestra vida. Y creo que en algún momento, como Maribel se sintió a punto de rendirse, muchos de nosotros también nos hemos sentido así, a punto de rendirnos cuando enfrentamos problemas, cuando enfrentamos enfermedades, cuando tenemos deudas bastante altas y complicadas, cuando hay escasez de trabajo, cuando las relaciones están afectadas o quebradas. Llegan a veces momentos en los cuales estamos a punto de rendirnos, o estamos a punto de tirar la toalla, si estamos hablando en el sentido boxístico. Pero la pregunta es, ¿alguna vez nos hemos sentido, o recientemente nos hemos sentido, como si Dios estuviese por allá distante y nosotros inmersos en nuestros problemas y dificultades, como que no sentimos a Dios allí cerca? ¿Sí lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida? ¿O es algo que nada más le pasa a Maribel o me pasa a mí? ¿O es algo que nos suele pasar en algún momento de nuestra vida? Eso es una realidad. Y el pueblo de Israel también experimentó eso, que experimentó Maribel, que he experimentado yo, que voy a comentarle un poquito más adelante, a donde realmente Dios me habló para compartir de esta enseñanza. Y tiene que ver con el profeta Isaías, y yo no me puse de acuerdo con Maribel. Y cuando uno habla de Isaías, que el ministerio de él abarca por lo menos cuatro décadas, y estuvo bajo el reinado de 4 reyes de Judá. El libro de Isaías tiene 66 capítulos, como si estuviera también dividido 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento en nuestras Biblias enfatizan la santidad, la justicia de Dios, la grandeza de Dios y el plan de Dios. En los primeros 39 libros de Isaías se enfatiza también la santidad de Dios, la justicia, pero también hay unos ayes y hay unas condenaciones contra el pecado de Judá. Pero en los siguientes 27 capítulos de Isaías, como en el Nuevo Testamento, se enfocan en esperanza y en consuelo. Y los 27 capítulos del Nuevo Testamento nuestro se enfocan en el Mesías, en la esperanza y el consuelo que nos da. Por eso algunos llaman a Isaías el profeta evangélico, porque hace énfasis en las buenas nuevas, hace énfasis en lo que Dios nos va a dar a nosotros en el futuro. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías capítulo 49. Y vamos a leer inicialmente los versículos 14 al 16. Abramos la Biblia allí. ...14 al 16. Pero Sión
dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Vamos a orar. Señor, gracias por las situaciones que se nos presentan en la vida. Gracias porque por muy difícil que sean, tú tienes una palabra para nosotros. Y esta mañana queremos que tú hables a nuestro corazón a través de la experiencia que tuvo el pueblo de Israel y la manera en cómo tú hablaste al pueblo de Israel. Alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Esas son las situaciones que experimentó el pueblo de Israel. Y para contextualizarnos un poco, vale la pena decir que los libros proféticos pertenecen, diríamos, a la edad oscura del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Los libros poéticos pertenecen a la edad de oro de la nación del pueblo de Israel. Pero en esta etapa, donde hay una etapa bastante oscura, Dios levanta a unos hombres que se llaman los profetas, a los que Dios levanta en medio de esa oscuridad para anunciar las palabras de Dios, para anunciar lo que Dios pensaba y lo que Dios quería para su pueblo. Podríamos decir que fueron los evangelistas de la época, los patriotas religiosos de esos momentos. Por eso quisiera que abrieran sus Biblias también en Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 13. Leamos lo siguiente para entender un poco más de la realidad en que vivían los profetas. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Dice Segunda de Reyes 17, versículo 13. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Tengo la versión internacional. ¿Está bien? Si el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente diciendo, volveos todos sus profetas, volveos de vuestros malos caminos y guardad sus mandamientos, mis estatutos conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres, que os envié por medio de mis siervos los profetas. Gracias. Entonces Dios levantó y amonestó al pueblo de Israel por medio de los profetas, por medio de los videntes. Y el mensaje contundente era: volveos de vuestros malos caminos
y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a lo que yo prescribí, a las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Entonces tenían una función muy especial, era la de básicamente hacer volver al pueblo a los caminos de Dios, o que tuvieran en cuenta lo que habían, la enseñanza que habían recibido de Dios. Según la historia, el periodo de los profetas se extendió, y luego en el Nuevo Testamento dice que Dios, habiendo hablado a través de los profetas de muchas maneras, ahora en este tiempo, en el libro de Hebreos dice, nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. El ministerio de los profetas más o menos fueron unos 500 años, del siglo X al V antes de Cristo. Entonces, pero hubo un tiempo también que hubo un silencio de los profetas, hasta que apareció Juan el Bautista. Y el oficio de los profetas fue constituido o instituido por allá en los tiempos de Samuel, cuando el reino se dividió en el reino de Judá y en el reino de Israel. Y en la Escritura se registran libros como tales, 16 profetas. Hay 17 libros, lo que llaman 5 profetas mayores, pero en esos 5 profetas hay uno que tiene 2, que es Jeremías y Lamentaciones. Entonces, de los profetas mayores podemos decir que son 4, y de los otros vienen siendo 17. Entonces, tenemos alrededor de 21 profetas anunciando. Ahora, también los profetas que encontramos en la Biblia, que uno dice que son mayores y otros menores, no es por la importancia del mensaje, sino por la extensión del mensaje. Entonces, notarán ustedes que están ubicados de acuerdo a la extensión, más no por el valor de lo que decía. Entonces, es interesante que Isaías fue uno de esos profetas que le tocó vivir también lo que se llaman las deportaciones. Hubo 2 deportaciones, una por medio de los asirios y otra por medio de los babilonios, unos a los de Judá y otros a los de Israel. Entonces a estos profetas les toca una tarea difícil, la de, por causa del pecado, anunciar el mensaje de que se vuelva a Dios, pero también en medio de esa realidad también tienen que dar palabras de consuelo y palabras de esperanza. Así que la situación que ellos vivían eran momentos de oscuridad, momentos de desesperación, y Dios habla en esos momentos. Jerusalén, en este pasaje que leímos al comienzo de Isaías 49, se encuentra que en su percepción Dios se ha olvidado de ella. Dios se ha olvidado de mí. Dios me dejó, Dios me olvidó. ¿Y cuándo vienen esas reflexiones y esas situaciones en la vida del pueblo de Israel? Estando en medio del cautiverio, estando en medio de una situación por causa del pecado, están en esa situación y piensan que Dios se ha olvidado de ellos. Pero Dios les hace una reflexión para Jerusalén, para nosotros que a veces nos hemos sentido así, que Dios nos ha olvidado, pero que en la realidad Dios no se ha olvidado. Pero en la percepción nuestra, si vemos a Dios que se ha olvidado. Y esa percepción que tenemos puede ser equivocada, pero es real.
tenemos una percepción de que Dios se ha olvidado ¿y quién nos saca de la cabeza de que Dios se nos ha olvidado? Se ha olvidado de nosotros en ese momento. Así estemos equivocados en la concepción. Pero es un momento y una realidad. Mire, para interpretar la situación que Dios describe, Dios usa un ejemplo. Y el ejemplo que usa es el de una mujer que da a luz un hijo. Nosotros los hombres o los padres no hemos dado a luz hijos. Pero una mujer da a luz y entonces la pregunta es, ¿se olvidará la mujer que dio a luz? ¿Dejará de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Qué responderían ustedes? ¿Será que? O sea, hablando en la norma general, porque también hay mujeres que dan a luz su hijo pero esa no es la regla general, esa no es la regla general. Digamos que de 10, una o dos de pronto se olvidan pero la norma general es que una mujer no deja a su hijo, no deja de compadecerse de su hijo y de su vientre. Así el hijo no se porte como la madre quisiera que él se portara. Ese es el corazón de una madre. Y esa es la realidad de una madre. Pero Dios dice, bueno, esa es la norma general. Pero Dios va más allá, a través del profeta dice, aunque olvide ella, o sea, aunque ella se olvide, dice Dios, bueno, tomemos en cuenta y hagámonos cargo de que una mujer da a luz y ella se olvida de lo que dio a luz, que tuvo ese bebé por 9 meses, que tuvo dolores intensos en el momento de parir, de alumbrar, y se olvide. Entonces Dios dice, miren, aunque una mujer se olvide de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Es imposible, en la misma naturaleza de Dios, que Él se olvide de nosotros. Esta descripción que Dios hace, si una madre afectada por el pecado pueda olvidarse del hijo que amamanta, que el hijo que lleva en el vientre, es imposible que Dios se olvide de nosotros. Y va más allá de Dios. O sea, Dios no dice simplemente yo nunca me olvidaré de ti, sino que dice, he aquí en la palma de la mano te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dos connotaciones allí. Pero quería preguntarle a ustedes, ¿qué les viene a ustedes a la mente cuando Dios dice, te tengo esculpida en las palmas de mi mano? ¿Con qué lo podría usted relacionar? El amor de Dios hacia nosotros. El cuidado. El cuidado, ¿qué más? Yo no lo había pensado, pero cuando estaba meditando en eso, estaba pensando en la mano de Jesús. Estaba pensando en los clavos que atravesaron la mano de Jesús. O sea, lo que hizo Jesús por nosotros, lo que permitió Dios que hiciera Jesús por nosotros, de morir por nuestros pecados. O sea,
¿Se imagina usted a Jesús con las marcas de los clavos en la cruz, parado, con sus brazos abiertos, diciendo: nunca te olvidaré, mira mis manos, yo me ofrecí por ti, yo morí por ti? Lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel es que mira, yo te llevo tan cerca de mi corazón, yo te llevo, estás tan presente en mi mente y en mi corazón, que es como si yo te tuviese allí esculpido, marcado. O sea, usted sabe que las manos en todo momento tienen una función muy importante en el cuerpo humano. O sea, de una u otra manera las manos siempre están haciendo una cosa, están haciendo la otra, y siempre uno debe estar pendiente, por ejemplo, en nuestro medio de las manos. O sea, cada vez que nosotros si tenemos una herida aquí en una mano, por lo general siempre estamos pendientes de esa herida y tener el cuidado. Ahora, no solamente es en ese aspecto de que nos lleva grabado en la palma de sus manos, sino que dice, como que yo te tengo visualizado ahí, los muros que te protegen a ti están siempre delante de mí. Es como para decirle al pueblo de Israel: o sea, tú piensas que yo me he alejado de ti, que te he olvidado. Tú piensas que me dejaste, que yo te dejé, pero no, yo te tengo muy presente. La idea es esa: yo te tengo muy presente, estás allí. La realidad es que Dios está presente, pero la concepción que tiene el pueblo de Israel en ese momento es que no. Pero miremos en el versículo 8 del capítulo 49. Para que entendamos la preocupación y el amor de Dios hacia su pueblo. Versículo 8 del capítulo 49. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí. Isaías 49. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. O sea, ellos eran conscientes o conocedores de que Dios les escuchó, que Dios los ayudó, que Dios los guardó, que Dios les dio un pacto a ellos con un propósito de restaurar según la tierra y las heredades asoladas. Pero lo que pasa es, como el pueblo de Israel, que nosotros, en medio de la dificultad y en medio de las situaciones difíciles de la vida, no recordamos el pasado, en que Dios nos ha guardado, en que Dios nos ha ayudado, sino que pareciera que hiciera como una cápsula y nos encerramos en la realidad de lo que estamos viviendo en el momento, y nos olvidamos de que Dios sí nos ha oído, Dios sí nos ha guardado, Dios nos ha dado pactos, Dios nos ha dado promesas. Si lo queremos poner en estas palabras, Dios sí nos ha dado promesas, y esas promesas nos han sostenido en épocas pasadas. Pero cuando estamos en el momento difícil, en el momento de la dificultad, no lo vemos en esa misma realidad. Y es lo que yo experimenté durante estos 18 días
en que mi mamá estaba ya hospitalizada, que uno ve que el sistema de salud, o sea, no funciona, que no opera, que esos centros, esos hospitales, esa clínica, allí donde estaba mi mamá, la cantidad de gente, o sea, faltaba de pronto en los pasillos que colocaran unos clavos para colocar personas allí, porque no había lugar, o sea, literalmente, no había lugar para uno desplazarse por los pasillos, gente sentada de un lado del otro, o sea, llegaba un momento dado en que uno pensaba que estaba como en esas películas de guerra donde hay los campamentos donde están atendiendo a los heridos, allá con personas con el suero, con las botellas, con toda una cantidad de cosas en unas condiciones muy infrahumanas, donde uno como familiar se siente impotente ante toda esa realidad. Y uno a veces en mejores condiciones que otros. Y uno llega un momento dado a pensar, y Dios, he orado, Dios, que cambien las cosas, y pasa un día, y pasa otro día, y pasa otro día, y nada. Como si Dios se olvidara de uno. Pero la realidad es que Dios ha estado con uno en otras situaciones de pronto aún más difíciles. Pero en ese momento uno se enfoca, es el momento de allí. Dios me llevó a tener que volver otra vez a reenfocarme. Porque no solamente es la situación de uno, sino que en los pasillos o en las afueras hay otros pacientes que tienen otras situaciones, sino similares, peores a las que uno está experimentando. Y uno oye esos testimonios de las otras personas y uno dice, uy Señor, o sea, tan peor que yo, o sea, la situación es más compleja. Personas que no tienen familia aquí en la ciudad, personas que vienen que les toca dormir ahí a las afueras, en unos cartones, dormir ahí, porque no tienen familiares. Situaciones difíciles. Pero Dios es un Dios que nos ha guardado, Dios nos ha oído, Dios nos ha ayudado y Dios nos ha dado promesas. Pero a veces las olvidamos en el momento de la prueba y la dificultad. Yo durante esos días leía Isaías y me apropiaba de promesas como por ejemplo en los versículos 1 al 7 del capítulo 49. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, versículo 3, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Este pueblo se debate la realidad humana y la realidad divina. O sea, alguien que piensa que ha consumido sus fuerzas, pero que también hay promesas que su causa está delante de Dios, que su recompensa viene de Dios. Ahora pues, versículo 5 dice de Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimados seréis los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes
y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Uno ve allí la fidelidad de Dios, uno ve allí el llamado, la omnisciencia de Dios, ve uno la fortaleza de Dios, ve allí un Dios que llama a su pueblo con un propósito. Sin embargo, ese pueblo dice que Dios se ha olvidado de él. Esas son las paradojas, diría yo, de la vida. Un pueblo que ha visto la gloria de Dios, que ha visto el poder de Dios. Sin embargo, cuando está en medio del aprieto, en medio de la dificultad, Dios se ha olvidado de mí. El Señor me dejó. Y ahí me veo yo reflejado. Ahí no veo a muchos de ustedes también reflejados allí. Porque esa es nuestra condición de la naturaleza humana. Pero Dios nos ha dado promesas. El Dios nuestro es un Dios que sigue reinando en el trono del universo. Así, cuando yo ore, no haya una respuesta inmediata, Dios sigue estando en el trono. Aunque los tiempos parezcan oscuros, desesperantes, Dios sigue reinando. Ustedes pueden sentirse, no saben cómo pueden sentirse los hermanos venezolanos con todo lo que está pasando, tirano allí, oprimiendo y dañando el pueblo, o sea, y la gente saliendo a las calles y otros orando y clamando a Dios, y pareciera que no pasa nada. Pero Dios sigue siendo Dios en el trono, y Dios no se ha olvidado. ¿Cómo estamos percibiendo a Dios? ¿Un Dios lejano o un Dios cercano? Ahora, como dije al comienzo, el hecho de que nosotros tengamos esa percepción real no quiere decir que eso sea verdad. Esa es nuestra propia percepción del momento. Y es donde tenemos que enfocarnos. Es donde tenemos que ir a la palabra de Dios. Es donde tenemos que echar mano de las promesas de Dios, del carácter de Dios, de quién es Dios. Fiel es el Santo de Israel, el que te escogió. Le está diciendo al pueblo de Israel: mira, yo soy fiel. Yo te escogí para hacer luz a las naciones. Yo tengo un propósito contigo. Lo que leía Gustavo en medio del tiempo de alabanza, la experiencia del apóstol Pablo. Para él eso era una leve tribulación comparado con la gloria venidera. Pero en medio de la dificultad, en medio de la opresión, uno puede perder el rumbo y enfocarse en el dolor que uno siente. Y puede uno llenarse de resentimiento con Dios y con otras personas. Y es que a mí no me visitan, y es que a mí no me llaman, y es que a mí no me ayudan, y es que a mí esto, o sea, se han olvidado de mí. Dios no se ha olvidado. Dios le dijo al pueblo de Israel: yo te tengo. Ahí está grabadita Israel en la palma de mis manos. Tus muros están siempre delante de mí. Qué tremendo Dios tenemos nosotros. A pesar de nuestras quejas, a pesar de nuestros dolores, a pesar de que nos sentimos impotentes,
Dios sigue siendo Dios. Hay momentos en la vida, en el transitar, que pensamos muchas veces de pronto tirar la toalla, porque nos enfocamos en la realidad, mas no en Dios. Y cuando nos enfrentamos en la realidad, vamos a ver que este mundo es malísimo, maligno y perverso. Y nosotros estamos inmersos en medio de él. Y aún la maldad y los pecados de otros nos afectan también a nosotros. La corrupción política, toda esa corrupción, el robo del dinero, se hace ver reflejado en lo que está pasando en la educación, lo que está pasando en la salud, en lo que está pasando en el campo, en los campesinos, que están sufriendo por el pecado y la corrupción de otros. Pero Dios sigue siendo Dios. Yo soy tu Redentor, le dice a Israel. Yo soy el Santo. Tú vas a ser mi instrumento para que otros me adoren, para que naciones vengan y vean mi salvación hasta los postreros de la tierra. Dios permite aún todas estas situaciones para que nosotros nos enfoquemos en Dios, para que podamos crecer y poder ayudar a otros. El testimonio que nos ha dado Maribel en esta mañana nos ayuda a pensar que una mujer que puede ser, para alguna mujer en el estado de Maribel, puede ser ya el final y decir: no puedo, soy incapaz. Pero su relación con Dios, su enfoque en Dios y acudir a las promesas de Dios, se afianzó en la promesa de Dios y da un rumbo y un cambio hacia Dios y sortea todas estas situaciones difíciles. Ahora, la Biblia describe una realidad, y es que hay a veces unas tardanzas de parte del Señor, aparentes tardanzas. Ahora, hay que recordar que Dios funciona en una dimensión totalmente diferente a la nuestra. Él no está limitado al tiempo. Para Él el manejo del tiempo es elástico. Para nosotros lo tenemos ya hasta cronometrado, y por eso usamos relojes. Pero el manejo de Dios lo hace Él como Él quiere. Él dice que para Él un día es como ¿qué? Como 1000 años, 1000 años como un día. O sea, a Él no se le puede poner límite. Esta elasticidad, aunque resulte a veces incomprensible, obra para nuestra ventaja. Por ejemplo, el hecho de que Jesucristo no haya venido aún no significa que está retardado, sino que Dios está extendiendo como una prórroga. A veces uno, frente a estas situaciones difíciles de la vida: Señor, ven, ven, Señor. Pero el Señor a veces esas oraciones no las responde, porque Dios está dando todavía una prórroga. Está ejerciendo su paciencia con el fin de que todos se arrepientan. Su bondad explica esa aparente tardanza. Por eso las personas en los tiempos de Pedro se quejaban y decían que el Señor no va a venir. Ustedes hace tiempo están diciendo que va a venir y nada. El Señor no retarda su promesa, aunque algunos la tengan por tardanza,
sino que es paciente para con todos, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Las tardanzas del Señor son salvíficas. ¿Se acuerdan ustedes de Lázaro? O sea, las hermanas querían que Lázaro hubiese estado el mismo día, fresquito, el día que murió Lázaro, que tuviese todavía calientico el cuerpo, que Jesús llegara e hiciera el milagro de resucitar. Pero ¿cuántos días pasaron? 3 días. 3 días. Y uno diría, bueno, Señor, si tú hubieras estado aquí, hombre, ¿qué te pasó, Señor? ¿Por qué te ocupaste en otras cosas, Señor? Y nosotros tenían suficientes razones como para quejarse. Pero Dios quería glorificarse y Dios se glorificó. Las demoras de Jesús en la Biblia son espacios para ver la gloria de Dios. Las tardanzas aparentes de Dios son prórrogas para que veamos su gloria. No hay justificación para abandonar y cambiar nuestras creencias, cambiar nuestra fe. Por eso el profeta Habacuc decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. O sea, a pesar de, ¿cómo podríamos decir? A pesar de que nos corte la luz eléctrica Caribe cada ratito, a pesar de que no haya fuentes de trabajo suficiente aquí en Barranquilla, a pesar de que se nos daña la lavadora en el momento en que nosotros que se quema la plancha, que a veces las cosas casi el mismo que el carro no prende. ¿Cuál es la actitud que refleja el profeta? Con todo yo me alegraré en Jehová, a pesar de todo. Que a veces para no tener para pagar algo, o sea, nos toca de pronto ir a la persona y decir, aguántate, que esto que te debo te lo pago la semana entrante porque no he podido conseguir, o me toca hacer esto y lo otro, sea situaciones difíciles. Pero hay una actitud de gozo y de enfoque y de confianza en las promesas de Dios. Habacuc escribió en momentos difíciles cuando los asirios estaban tomando al pueblo de Israel y estaban haciendo desastres. Cuando la economía del país estaba en su peor momento. Es un canto en medio de la crisis. Nuestra situación como iglesia no se aleja a la realidad que vivió en los tiempos de Habacuc. Con un déficit presupuestal que tenemos alrededor de 20 millones en estos 5 meses corridos del año, donde vemos que hay algunas personas de la iglesia que no están recibiendo buenos salarios ni salarios a tiempo. Donde vemos que a algunas familias, tanto en las dos iglesias, por razones de trabajo, les toca trasladarse a otra ciudad. Aún a pesar de eso, Dios no se ha olvidado de Coyoní. Porque nosotros podemos mirar los libros y podemos mirar todas estas cosas que son la realidad. Eso refleja la realidad de lo que tenemos. Pero una es la realidad
que vivimos, y otra es quién es Dios. Que Dios es fiel, que Dios nos tiene a nosotros esculpidos en las palmas de sus manos, que nos ha amado, que nos ha dicho: con amor eterno te he amado y he prolongado sobre ti mi misericordia. Que ha dicho: yo nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré. Que va a llegar momentos en los cuales te vas a sentir cansado, fatigado, pero que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si nos vamos a la historia de la iglesia, hemos tenido situaciones difíciles y aún más difíciles que las que estamos viviendo en el momento. Y hemos orado y hemos clamado a Dios, y Dios ha librado, Dios ha actuado. No en el tiempo a veces que nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos que oráramos en la mañana y la oración, listo, e inmediatamente allá todavía no ha llegado allá la oración y ya viene la respuesta. Así quisiéramos. Pero Dios también a veces quiere que ejercitamos nuestra confianza, dependencia en Él. Dios es nuestro proveedor. Y somos una iglesia del Señor. Él es el Señor de la iglesia. Y Él fue el que dijo: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí. No pienses que llegar a la conclusión de que yo he trabajado y lo que he sido en vano, sin provecho, yo he consumido mis fuerzas y no veo los resultados. No, Dios es tu fuerza, Dios es tu salvación, Dios es mi fuerza, Dios es mi salvación. Y Dios nos tiene aquí con propósito, y para enseñarnos y para poder enseñar a nuestros hijos y a nuestras próximas generaciones de la fidelidad de Dios, de la grandeza de Dios, el Dios que no nos abandona. Cerremos nuestros ojos por un momento. Y digámosle a Dios, o alabemos a Dios allí por habernos redimido, por habernos guardado, porque nos llamó desde el vientre de nuestra madre, porque nos ha llamado sus siervos, sus hijos, porque tiene planes y propósitos concretos para nuestra vida personal, familiar, como iglesia. Dele gracias porque Él es su Redentor, porque Él es fiel y porque también ha de restaurarnos así como restauró al pueblo de Israel. Démosle gracias a Dios, porque Jesucristo fue vituperado, crucificado, y en las palmas de sus manos lleva lo que nosotros merecíamos. Por el sacrificio de Cristo nosotros hemos obtenido vida. Gracias, Señor, porque siempre estamos en tus pensamientos. Y los pensamientos que tú tienes para nosotros son pensamientos de bien.
Gracias, Señor, por darte a ti la gloria a través de lo que has hecho en la vida de Maribel y de Lucas. Lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Con hombres y mujeres que somos frágiles, pero que estamos en manos de un Dios fuerte, un Dios amoroso, un Dios que siempre está presente en todas las situaciones de nuestra vida. No hay nada, Señor, en nuestra vida que se haya escapado a tu control. Aún a pesar de nuestros pecados, tú has hecho provisiones, Señor, suficientes para nosotros vivir en victoria. Acudimos, Señor, a las promesas tuyas. Nos afianzamos, Señor, en quién eres. Gracias, Señor. Gracias porque vas delante de nosotros y vas moldeando nuestro carácter, vas enseñándonos en medio de esas situaciones difíciles. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Y gracias, Señor, porque aunque una mujer se olvide de lo que dio a luz, tú te has comprometido en no olvidarte de nosotros. Gracias, Señor, por tenernos presentes en tu corazón, en tu mente. Y aunque no veamos, Señor, las cosas resueltas en el momento, andamos por fe, Señor, confiando que estas cosas que nos pasan son leves tribulaciones comparadas con la gloria venidera. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a clamar a ti y a apropiarnos de las promesas que tú nos has dado, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Somos estimados a los ojos de Dios. Y Él es nuestra fuerza para seguir adelante. Que Dios nos bendiga a todos.